Seguimos aquí en Pura Vida, comenzando la semana, y ya llegó Mariana Carvajal para traernos, por supuesto, mucha información acerca de víctimas de violencia de género. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos una buena invitada. Sí, excelente invitada. ¿Me dejas que te la presente? Sí, claro. Bueno, está con nosotros la doctora Ximol Pinto. Ella es abogada y coordinadora del proyecto piloto de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género. Esto es de la Defensoría General de la Nación. Título largo, ¿eh? Sí. Bienvenida, Ximol. Muchas gracias, bienvenida. Está buenísimo lo que hacen desde la Defensoría, porque muchas veces hablamos que una de las problemáticas que tienen las mujeres que denuncian a su pareja o expareja por violencia de género es que no tienen patrocinio jurídico gratuito. Hay una ley que se aprobó en diciembre, pero que todavía no se implementó para garantizar a las mujeres. Si no tenés un abogado que te acompañe y por ahí no tenés el dinero para pagar el abogado, es muy difícil que las causas avancen. Lo que hacen en la Defensoría es justamente a las mujeres que no tienen recursos, es acompañarlas en ese tortuoso camino que es la justicia. ¿Dónde están, Ximol, en la Ciudad de Buenos Aires? ¿A quiénes les ofrecen este servicio? Nosotros le ofrecemos el servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a todas las mujeres, independientemente de sus ingresos económicos, que sean víctimas de violencia de género. Eso es importante. Para solicitar medidas de protección frente a la violencia, el patrocinio es a todas las mujeres independientemente de los ingresos. En la Ciudad de Buenos Aires funciona desde el 2009, en convenio con la Corte Suprema. Tenemos una oficina en la sede de la Oficina de Violencia Doméstica en la Valle 1250, y el ingreso de los casos desde el 2012 lo tenemos en Paraná 426, primer piso. Ese es en el marco de un convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres desde el 2012. Ahí ofrecemos asesoramiento gratuito. El año pasado se dieron asesoramiento de cerca de 3.000 casos y hemos patrocinado a más de 1.200 durante el año, y ahí se decide qué casos las personas están decididas a hacer la denuncia o ya la tienen hechas y patrocinamos. Y también en barrios de emergencia, en convenio con el Ministerio de Justicia, nosotros atendemos directamente en barrios vulnerables que actualmente son en la Villa 1114, en la 31, en Soldati, en Barracas. Y ahí, bueno, ahí atendemos en centros de acceso a la justicia, damos asesoramiento y patrocinio. Una palabra clave que vos dijiste fue la del asesoramiento, ¿no? Porque es muy cierto que las mujeres, para hacer la denuncia, tienen que llegar asesoradas, ¿no? ¿Qué tipo de asesoramiento ustedes brindan? Bueno, básicamente depende del momento en el cual nuestra asistida viene. En la mayoría de los casos ya ha hecho la denuncia. Entonces llega habiendo efectuado una denuncia y con medidas ordenadas judicialmente. Y ahí vemos que quizás le faltó pedir alguna medida, la medida que había dado el juez. A veces en general las medidas que otorgan los jueces son estandarizadas, entonces es la restricción de contacto, y ahí vemos que hace falta otras medidas. Y en algún porcentaje menor de los casos, que ese es mayor cuando podemos intervenir directamente en los barrios, intervenimos en la etapa previa a la denuncia. Entonces podemos asesorarla sobre en qué consiste hacer una denuncia de violencia, cuáles son los pasos que van a ver. ¿En qué momento ingresan? No me termina de quedar claro, porque siempre en las películas vemos que cuando alguien comete un delito, enseguida aparece el abogado que lo va a acompañar, ¿no? ¿En qué momento aparecen ustedes para respaldar y cuidar y proteger y acompañar a esa mujer? Es muy interesante eso. En este caso, precisamente para facilitar el acceso a la justicia y de las víctimas, la denuncia la puede hacer cualquier persona sin abogado. Este estándar de sin abogado quiso facilitar que en cualquier momento, de hecho, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica en la Ciudad de Buenos Aires está los 7 días, las 24 horas. Y ahí puede denunciar sin la presencia de un abogado. Nosotros estamos a requerimiento de la interesada, es decir, cuando ella busca ese patrocinio. Buscarlo ella. Claro, nosotros lo ofrecemos en el ámbito de la Oficina de Violencia Doméstica y también en esta oficina de Paraná o en estos centros de acceso a la justicia. Muchas mujeres no deben saber que cuentan con esta posibilidad. Se les da la información,
pero es cierto que a veces no lo reciben. Y entonces uno, en realidad, de nuestros registros tenemos mucha más intervención con las denuncias ya efectuadas. Un tema interesante es qué pasa muchas veces, y esto lo hemos hablado muchas veces con Cari, que una vez que se hace la denuncia, las mujeres piensan que se acabó el problema, ¿no? Claro. Y a veces lo que sucede, de acuerdo a cómo la justicia las atiende y muchas veces las maltrata la propia justicia, el propio sistema, empiezan otros problemas, ¿no? ¿Qué dificultades ustedes que acompañan a estas mujeres en ese camino encuentran de parte del sistema, ¿no? Que lo que venimos sosteniendo es que muchas veces se llega tarde, que la protección no es oportuna ni eficaz de parte del propio Estado que pretende cuidarlas. Sí, así es. De hecho, los esfuerzos mayores se han puesto quizás en la instancia de efectuar denuncia y de tener una intervención inmediata por parte del Estado, y esto es un punto importante porque es cuando la víctima logra poder comunicar a una instancia pública su situación de necesidad de protección. Esto es muy importante, no es para menospreciar, y es un importante avance que se ha hecho en estos años. Sin embargo, en muchos de esos casos, cuando no se logra la víctima poder tener otros elementos que la acompañen, que no es su responsabilidad, sino que es su obligación estatal de poder garantizarle esos derechos, muchas veces la misma institución revictimiza, y a veces la intervención de los abogados tiene que ver con lograr las necesidades de protección de la víctima, pero también evitar la revictimización del propio sistema. Claro. Por ejemplo, cuando se hace una denuncia de violencia, a veces se decretan algunas medidas, pero en el ámbito de la justicia, la justicia civil, por ejemplo, fuerza a lograr audiencias conjuntas, claro, y a veces, para lograr acuerdos. Y eso está totalmente contraindicado, ¿no? Porque está claro que una mujer que es víctima de violencia no puede estar a la par negociando nada con su propio agresor. Hasta es una situación de violencia instaurada por el propio Estado, ¿no? Tal cual, es decir, primero es algo que está prohibido por la ley. Básicamente la situación de violencia contra las mujeres es una situación de reconocimiento de una violencia por parte del Estado, que tiene que reconocer una violación a los derechos humanos de las mujeres, el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y a reconocer la desigualdad histórica, claro, que ha existido. Si hay desigualdad, no hay posibilidad de acordar. La mediación, la conciliación parte del supuesto de la igualdad entre partes. De hecho, las mismas leyes de mediación prohíben que cuando hay desequilibrio se fuerce eso. Sin embargo, en estas instancias todavía hay resabios del sistema patriarcal, en el cual la violencia pasa a un segundo plano y hay que tratar de salvar familia ante todo, la familia, la sagrada mensaje, familia, ¿no? sí. Del fuero de familia, paradójicamente, que eso también es cierto que a veces vemos que no están lo suficientemente especializados o capacitados para enfrentar estas situaciones donde un papá o una mamá, bueno, por supuesto, las vamos a defender en la medida que cumplan ese rol como deben, pero si no, no es un buen papá o no es una buena mamá, ¿no? Y acá lo que vemos muchas veces es que se fuerza a ese vínculo con ese papá que está maltratando a esa mamá y la violencia la ejerce sobre todo el grupo familiar, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Una cuestión que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando se dictan las medidas, ¿no? Por ejemplo, vos mencionabas las clásicas, no acercamiento, y no las cumplen. Los registros de la Defensoría General, las estadísticas muestran un alto incumplimiento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta da la justicia frente a esta situación? En nuestros registros, en nuestros informes, y estos son números que en los últimos años se vienen manteniendo vigentes, 1 de cada 4 vuelve a cometer nuevos hechos de violencia y 1 de cada 3 incumple las medidas de protección. Entonces el tema es que, bueno, al poder tener patrocinio gratuito, esto sí necesita de un abogado para poder denunciarse esto en el ámbito del expediente civil y, por ejemplo, solicitar las sanciones. La misma ley de protección integral. ¿Es un delito no cumplirlas, estas órdenes? Claro, porque pero muchas es veces muy difícil no se abren lograr causas condenas por ese incumplimiento, no. Quedan en la nada, ¿no? Y es muy difícil lograr condenas de eso. También la fragmentación del fuero. Nosotros tenemos a veces cuando una mujer denuncia una situación de violencia, la denuncia en el ámbito de la Oficina de Violencia Doméstica, pero a partir de ese hecho
comienzan a intervenir distintos fueros. Según el delito que sea, puede caer en el fuero contravencional de la ciudad por los delitos transferidos, si son delitos que no fueron transferidos en el ámbito de la justicia penal de la ciudad, y para las medidas que tienen que ver con restricciones y con la relación con los hijos, el fuero de familia, y a veces también la órbita administrativa para el Consejo de Derechos de Niños. Es una multiplicidad de espacios en los cuales quien fue a denunciar, si no tiene esa información previa, a veces se marea con toda esta información y sigue estando en cabeza de la víctima el poder impulsar esto, cuando en realidad ella ya lo ha comunicado al Estado, la necesidad de protección, su situación de vulnerabilidad y ha materializado también que es una víctima que necesita algún recurso para poder vivir una vida libre de violencia. Debería revisarse estas instancias. Simol, ¿hay algún tipo de contención para los hijos? Bueno, en realidad es un derecho también el de los chicos. De hecho, la misma Ley de Protección Integral de la Mujer establece que tienen que orientarse políticas públicas para garantizar también la protección de los chicos que son víctimas directas, incluso cuando son testigos, ¿sí? Pero de hecho son déficit también todavía que hay en las políticas, así como el empoderamiento de las víctimas. Claro, eso vendrá más adelante. Por lo pronto, lo que es necesario, fundamental, es que cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia, realmente la reciban y la empiecen a acompañar y no la abandonen ni un segundo a partir de ese momento. Y que pueda tener un acompañamiento necesario. Sin acompañamiento son muy difíciles de sostener estas denuncias. Sí. Están metidas en la propia organización de esa víctima. Muchas veces tiene la atención de poder proseguir una denuncia de violencia y tratar de garantizar su derecho a una vida libre de violencia con situaciones en las cuales entra en tensión su sostenimiento económico. El punto es por qué, si sabemos que el sistema está es tan burocrático en muchos puntos y responde de forma tan poco eficiente, ¿por qué no hacemos algo para cambiarlo, ¿no? Porque lamentablemente hablamos de esto, los diagnósticos los tenemos, sabemos muchas veces en los casos de femicidio mujeres que han denunciado, ¿no? Y que no han tenido una respuesta oportuna. ¿Qué más podían hacer? Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer desde el Estado? ¿Qué se tiene que hacer para cambiarlo? Tal vez si están estas causas dispersas en distintos fueros, pensar en un modelo como el español, que tiene jueces especializados, que tienen las incumbencias mixtas, ¿no? Tanto en el fuero penal como civil, para resolver exclusivamente los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y si hay incumplimiento, que sea un delito. Y si es necesario una medida de privación de libertad para poner un límite a ese agresor, que se imponga. Porque si no, pareciera que la respuesta finalmente es la impunidad garantizada desde el Estado, ¿no? Claro. Tengo una pregunta más. Yo sé que es menos frecuente, pero también existen casos en donde el hombre es el que recibe la violencia por parte de la mujer. ¿Cómo es en esos casos? Bueno, en realidad hay situaciones de violencia familiar y hay situaciones específicamente de violencia de género. La Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema, recibe cualquier tipo de denuncia que se da en el ámbito doméstico. Mayoritariamente las víctimas resultan ser mujeres adultas. Hay un porcentaje de varones que denuncia y lo que se ha visto... Sería, Gimol? No recuerdo en este momento, Mira, pero debe ser... Una investigación hace poquitos días, recibí los datos de la Oficina de Violencia Doméstica. Por cada 600, 700 mujeres en una edad de 20 a 39 años, que es la edad en el grueso de las denuncias, habían empezado a aumentar las denuncias de varones, 75 a 100 varones. ¿Pero qué? ¿Cuál es la característica? Cuando se evalúa en cuál es la situación de riesgo, el riesgo es bajo o nulo. Y para quienes es riesgo alto es para las mujeres o los niños que viven con ese hombre. Es decir, lo que se está viendo es que es una estrategia como de defensa y contraataque cuando ellos son denunciados y no como una situación real de violencia, por lo menos lo que están viendo en la Oficina de Violencia Doméstica, y esto son información oficial que me suministraron. Sí, tal cual, esto es así, es decir, hay un porcentaje menor y se ve eso. Después la situación de riesgo suele ser menor.
Lo que sí creo es que evidentemente sí hay un montón de deudas pendientes. En estos últimos años se avanzó considerablemente. Es decir, de pensar que nosotros tuvimos hace 20 años la primera ley de violencia familiar que hablaba de proteger a las víctimas como todas por igual y tratar de lograr la interacción familiar para sanear esa familia, a tener ahora avanzar una situación en la cual la violencia de género se ve como un problema. Es importante. Tareas pendientes quedan para todos los ámbitos estatales y para la sociedad también. Lo bueno es que estamos marchando todos juntos para adelante. Y hay que estar alerta, sí. Seguimos hay que estar trabajando. alerta, hay que cambiar las prácticas judiciales, las leyes, las políticas públicas, aumentar los presupuestos y mantener la visibilidad de este tema. Gracias, Simol, por No, haber por pasado favor, por gracias Vida. a Gracias, ustedes Mariana, por darle a vos. espacio a estos temas. Muchas gracias. Continúa.